Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Paul Dermego, esto es el canal del Pez del Abismo y pues aquí como siempre estamos difundiendo todo lo que es la literatura de ciencia ficción, fantasía y terror. En esta oportunidad vamos a conversar con Pablo Espinosa Bardi, él es de Arica, Chile, es un escritor pues de lo hórrido, de lo grotesco, de la literatura más transgresora que puede haber. He podido leerlo en diversos libros como protagonista de un film serie B, como en Necrospectiva, y una de sus últimas publicaciones en Necrósfera, que salió bajo el sello de editorial Cthulhu aquí en Perú. Bien, entre otras colaboraciones en diversas antologías, en donde siempre la temática va a ser la literatura grotesca, ¿no? Bien, pero lo que pasa es que con Pablo hay muchos temas que vamos a conversar hoy porque la literatura grotesca de Pablo tiene pues una característica muy personal y ya les comentaré cuál es mi interpretación en su momento. Pero antes que nada, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Poldar? Gracias por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo. Pues bien, en todo caso, pues, para los que conozcan un poco lo que ha escrito Pablo, pues él tiene los elementos, ¿no? Digamos, propios de la literatura transgresora, entiéndase, puede rebasar el límite del horror, del tema sexual y demás, pero también he notado, pues, que al menos en Necrospectiva y Necrósfera, que hay factores, si se gustan, religiosos, quizás, ¿no? O de temas espirituales, tal vez, que también se introducen en esta temática. Yo quería preguntarte, ¿cómo es el proceso creativo para llegar a estos textos? ¿No? Refiriéndonos quizás a tus últimos dos libros. Eh, yo, yo creo que, bueno, cada libro en el que trabajo es distinto, o sea, toma una temática distinta, pero siempre, como dices, relacionada al gore o al tema, al crimen en sí. Por ejemplo, en Necrófera hay un crimen detrás, es una historia que está escrita en espiral, por decirlo de alguna forma. Ese libro partió como un poemario, ¿ya? Era un libro súper corto, tenía, a ver, era, era un conjunto de poemas, casi 20 poemas quizás, que tenían que ver con el tema de la locura. Por ese, por ese lado me fui como, porque bueno, había leído harto de Panero, sobre todo el manicomio de Mondragón, creo que se llama ese libro. Eh, y yo ya estaba trabajando algo así, entonces como que por ahí me fui. Pero me di cuenta que eh, ese libro de a poco se fue transformando en algo mucho más grande. Empecé a escribir texto y empecé a crear como todo un universo en torno a eso. Habían algunos cuentos que eran súper antiguos, eran del 2010, no, del 2007, que es el cuento principal, que fue una novela que nunca acabé, que Mal Paraje. Es como es como es prácticamente es un cuento más clásico con respecto a lo que está en el libro. Entonces, en torno a eso empecé a crear todo este universo, por decirlo, que tiene que ver con mucho, bueno, entre el tema del ocultismo, que es lo que me gusta introducir, como dice el tema religioso, eh, quizá algunas cosas más personales, en el sentido de las películas o toda esa, bueno, todas las cosas que consumí de niño, incluso hay algunos pasajes que toma frases de los Thundercats, por ejemplo, cuando habla de los antiguos espíritus del mal. Se refiere a los de Munra, ¿no? Claro, me agarro de eso. Incluso hay una parte que habla sobre el castillo del cráneo del poder, que es el castillo de Grayskull en el fondo, pero yo lo utilizo para otro fin. Me agarro de esas cosas bien vintage. Me gusta el tema ochentero. Bueno, viví esa época, tengo 43 años, así que toda esa serie de los Transformers, bueno, He-Man, los Thundercats, bueno, las Tortugas Ninja. Me gusta mucho eso, entonces siempre trato de agarrarme de ahí y de las películas, ¿ya?
yo creo que ese es el hilo conductor que une toda mi literatura, que son las películas. Y yo me inicié con eso, en los arriendos que uno hacía en VHS, eh, que, bueno, tenía 10, 11 años, entonces, bueno, habían casas que funcionaban como videoclub, y entonces no te hacían mucho problema por tu edad. Entonces, fácilmente consumí muchas películas, slasher, el giallo, eh, películas muy, muy raras, muy turbias, quizás para la mente de un niño. También consumía muchos cómics. Entonces, todo eso está introducido en mi literatura. ¿Ya? Ujú, qué Eh, genial. Ahora, claro, tú mencionas pues una época en la cual uno podía alquilar diversos VHS, ¿no? Y no había problema por el contenido. En realidad creo que era una época más libre en ese aspecto, ¿no? Ahora, exacto. refiriéndonos a los últimos libros, ¿no? Tanto Necrospectiva que ha salido en Chile y Necrósfera que está acá. El tema, pues, que tú mencionas, el tema de la muerte, como este paraje, si se quiere, o este plano, ¿no? El Ujú. tema del ocultismo, ¿no? ¿Por qué te jala tanto el tema del ocultismo? ¿Cómo así es que este vertiente nace en ti, ¿no? Porque hay temas muy ceremoniosos, hay todo unos rituales incluso, no sé si, la verdad que no sé si los has extraído de otro sitio, tú mismo los has creado, ¿no? Pero se nota muy fuerte esto, ¿no? Eh, sí, los rituales que aparecen en ese libro, porque, bueno, en Necrófera, en la parte central hay una suerte de grimorio, ¿ya? Que es otro libro que también estaba trabajando, o sea, en Necrófera uní muchas cosas que estaban inacabadas y que luego las empecé a ensamblar en esta suerte de espiral. Porque cada capítulo, hay un capítulo que ocurre en un no mundo, eh, tomándolo de la serie de Beetlejuice, el no mundo, que habla del no mundo. El no mundo, que es como, no sé, si lo pensamos que es como la serie de ahora, la de Stranger Things, hay dos realidades. Por ejemplo, en un capítulo todas las cosas pasan en la realidad que conocemos y en el otro capítulo es la otra realidad, donde están los necronautas, donde viaja uno a ese lugar. Es como un sitio, un lado B, un lado pervertido de la realidad. ¿Ya? Ya, el tema ceremonial, cuando joven, quizás antes de la literatura, yo consumí muchos libros de ocultismo. Me gustaba, no sé, 16, 17 años, me gustaba esa temática. De hecho, mi padre me regaló, me obsequió un libro de Aleister Crowley, que es el Magic K. Todavía tengo ese libro, que de lo que tenía mi padre también me obsequió, tenía un libro de Lovecraft, que en ese tiempo no sabía quién era una edición, no me acuerdo cómo se llama esas, unas tapas duras que tienen como un borde dorado, que es oro, creo, así, acervo parece. ¿No? Sí, eso y también el Necronomicon. Me acuerdo que íbamos por la calle y me dijo, oye, mira ese libro, me llamó la atención y me lo compré. El Necronomicon ese que todos conocen, que es el de Simón, me parece que se llama, que es como en realidad son rituales eh, sumerios, mesopotámicos, que le pusieron Necronomicon, como trataron de entrelazarlo con la obra de Locke. Bueno, todas esas cosas de joven me quedaron metidas y como que llegó un punto y dije, yo también quiero intentarlo y usar ese lenguaje, porque usan un tipo de lenguaje en esos libros, y traté de llevarlo a Necrófera. Ya inventé un ritual, o sea, que son unos pasos, unas danzas, y imagínate, me puse yo a hacer las danzas y tratarla de bosquejar así, para tratar y bueno, en el libro vienen ilustradas ese ritual. La posición del cangrejo y todo se me fue ocurriendo en el momento, o sea, porque yo trabajo en la pesquera, en la pega administrativa, entonces
casi toda mi vida he trabajado junto al mar. Por eso hay también hay hartos tópicos que tienen que ver con el mar, con la roca, con el oleaje, con seres marinos y cosas así. Entonces siempre me llama la atención llegan algunos animales que llegan a morir ahí porque yo tengo la playa al lado, entonces estoy en la oficina y puedo ver el mar, las rocas. Siempre hay aves o, bueno, en este caso, no sé, lobos marinos muertos. Entonces, yo me pongo a ver y empieza toda esta fauna alrededor, los jotes, los gallinazos a comerse el animal, los cangrejos. Entonces, de ahí como que empezó a surgir la idea de este mundo contaminado y todo eso. Entonces, eso lo mezclé en estos rituales. ¿Sí? Así que, bueno, y sacando también de películas y cosas así, pues, ahí todo y lo demás es imaginación. Claro, Pero ¿no? lo que está ahí está inventado para el libro. Ah, no, claro, sí, 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 ahora que lo Ajá. mencionas, ¿no? O sea, es que ese es un tema, eh, como te digo, ¿no? O sea, el tema ritualista, el tema gore y demás, todo rige a través del espectro de la muerte, ¿no? Que es un tema, pues ya, obviamente, bueno, de la humanidad, muy borgiano, incluso si se quiere, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la manera en cómo el libro ha sido construido, porque al momento que lo abrí, me imaginaba que o serían relatos, o sería una novela, o sería, pues no sé, procesos, ¿no? Un proceso distinto, pero me da la impresión de que es, como lo dije en mi reseña, ¿no? Me da la impresión de que es el monstruo de Frankenstein que se le nota los remaches, ¿no? Entonces son como que fragmentos, ¿sabes? Surcidos, que obviamente pertenecen al mismo universo, hay todo una preparación para el brujo, ¿no? Hay todo temas de ceremonias, temas incluso de limpieza, si se quiere, o digamos de preparación física, ¿no? Y es un libro bastante especial, ¿no? O sea, ahora que me lo mencionas, que bueno, que una parte iba a ser una novela, que otra parte iba a ser otra, que eran poemas, como que ya empieza a cobrar sentido, entonces, que la confección haya sido así, ¿no? Pero creo que ese es su toque especial, creo que ese es lo que lo va a diferenciar quizás de, de otras producciones de la misma índole, ¿no? Aunque sinceramente conozco muy poco de este tipo de producciones y no sé si hay algo similar a lo que has hecho, ¿no? Me gustaría, bueno, ahora que ya mencionas también que tu papá pues te compraba este tipo de libros desde muy pequeño, ¿no? Y te influenciaba ello, pues ya también se me cae en parte una pregunta, ¿no? Que era de dónde salía este gusto por, ¿no? Lo transgresor. Pero en todo caso quisiera preguntarte muy bien, ya que estás en este medio de la literatura, digamos, gore o transgresora, ¿no? ¿Por qué crees tú, como autor y como consumidor, que este tipo de literatura gusta a la gente, que la busca? Yo creo que por el morbo, quizás. Es que este tipo de literatura más que nada obedece a un fandom, o sea, a un nicho específico, porque no es como digerible para cualquier público que, de hecho, a uno lo miran todavía como bicho raro por escribir estas cosas. Eh, Afortunadamente uno que se mueve en estos sitios, en este mundo underground de la literatura, o sea, tú puedes dar rienda suelta, en este caso en la pluma, por decirlo así, a escribir este tipo de material, más chocante, más transgresor, como dice, porque, o sea, yo creo que si uno fuese más conocido, no pegaría mucho. Por eso yo me siento cómodo así trabajando en este nicho, como te dije, en este grupo específico, porque igual yo acá en Chile cuando empecé a escribir, porque yo empecé muy tarde, o sea, tendría 30 y tantos años, y el 2010 publiqué mi primer libro y el 2009, 2007 recién tiré algunas líneas para escribir en cuadernos así, porque un amigo escribía y nos juntábamos y no sé, pues le gustaba mucho Lovecraft, él me introdujo más en ese mundo de Lovecraft y los autores del círculo como Clark Ashton Smith, no sé, William Hope Hodgson, etcétera. Por ahí como que ya empecé como a decir, yo también puedo intentar hacer esto.
y de hecho los primeros cuentos eran los Lovecraftianos, o sea, porque mi tercer libro, que es La maldición de los Whately, en realidad son los primeros textos que yo escribí, que los saqué de un baúl y dice, oye, igual no están tan malos, o sea, ¿qué pasa si los corrijo y los, y los tiro en un libro? Fue mi tercer libro en el 2011. Eh, en realidad eran lo primero que escribí, pero como a mí siempre me ha gustado la temática del gore, el splatter y el cine, yo traté de buscar literatura así y no encontré. Ya encontré cosas, quizás traté de buscar poesía de ese estilo y no encontré. Lo más cercano era, bueno, lo que estaba haciendo Cliff Barker, había leído algunos cuentos, que es un poco más violento en ese sentido. Stephen King, a la fecha es poco lo que he leído de él, no me siento como para hablar así de su obra, no, he leído poco de él. Pero no encontré lo que estaba buscando, entonces traté de experimentar y así fue cuando nació los cuentos que vienen en retrospectiva, fue mi primer libro, y después en cuentos de gore, de locura y de muerte, que ya es netamente gore y crimen y asesinos seriales. Ahora, lo que tú mencionas, eso de no encontrar lo que uno desea leer, fue en parte lo que motivó a la creación de Catartes, porque es cierto, lamento, en su momento también, o sea, Pablo también dirige, ¿no? Lo que es la editorial Catartes Ediciones, justamente de Arica, que ya tienen en su haber bastantes títulos interesantes, algunos que han ganado concursos, ¿no? De financiación por parte del Estado, ¿no? Entonces, ¿eso fue parte de lo que te motivó o cómo así nace esta idea? La idea de escribir este tipo de literatura. No, de Catartes Ediciones. Bueno, que cuando el 2015 con Itapia, eh, lo pensamos así, o sea, de buscar estas voces eh, que no son tan conocidas y que nosotros queríamos darlas a conocer. Ahí empezamos a conocer ciertos autores que igual tocaban temas de esta índole más fuerte, entre comillas, entonces, eh, claro, al final es como uno, más que editor, actúa también de fan. O sea, oh, me gusta esto, ¿cachai? Tratemos de publicarlo. Claro, es algo que conversaba incluso en su momento con Marcia, ¿no? De Cthulhu, ¿no? Ella, este, por el mismo motivo, ¿no? También busca ciertos autores y trata de publicarlos porque ella siente que su obra tiene que ser, digamos, tiene que llegar a más gente, ¿no? Y la comprendo totalmente, también te comprendo, ¿no? Para ir cerrando, en todo caso, te quiero preguntar a ti la misma pregunta que le hice a Ariel, porque ambos son, pues, también ¿no? escritores de lo transgresor. Al momento que tú, digamos, ya vas a escribir un cuento, no para una convocatoria, que estas ya tienen una temática y como que te limitan, ¿no? Digamos, un cuento libre, que te sientas y dices, ya, voy a hacer de esto, ¿no? Abres pues tu anaquel de recetarios, ¿no? Donde tienes tus parafilias, tus monstruos, todos los vejámenes. ¿Cómo armas tu fórmula para crear tu texto? ¿Cómo dices, una pizca de acá, un poco de acá, esta vez quiero que le pase esto a mi personaje? ¿Cómo lo haces? Oh, no sé, difícil, nunca me he pensado eso, porque, y bueno, uno como escritor sabe que a lo largo de los años va cambiando su estilo. Por ejemplo, yo lo veo como, una, como un álbum de estas bandas, por ejemplo, de una banda thrash metal o black metal. Los primeros álbumes siempre son más sucios, tienen más ripio, pero son buenos álbumes. ¿Sí? O sea, a pesar de todo, del sonido y todo, pero cuando a medida que va pasando el tiempo, las bandas se van poniendo más técnicas, van limpiando ciertas impurezas y muchas bandas a lo largo de los años van cambiando de estilo. Por ejemplo, no sé, pues, escuchamos Tiamat, una banda doom metal, y ahora ya es otra cosa, o sea, van cambiando. Therion, por ejemplo, también. Bueno, y todas las bandas creo que pasan por lo mismo. Son pocas las bandas que mantienen lo inicial, la chispa inicial. Por ejemplo, yo veo Cuentos de Gore, de Locura y de Muerte, es un libro que me gusta mucho, a veces lo releo, pero yo sé que ya no voy a poder escribir algo así.
y ahora lo que hago gore está más pensado, o sea, antes era improvisación, era, bueno, había mucha improvisación, lo que me venía a la mente eran cosas raras, era como un imbunche, alguna mezcla rara, y ahora no, pues ahora es imposible hacer algo así porque ahora uno que va ganando más experiencia empieza a crear, eh, la obra es más pensada, está más pensada, o sea, voy a tocar esto, voy a sacarle esto, ¿cachai? Pero eso sí, le he ido quitando el freno de mano, o sea, por ejemplo, yo creo que para escribir este tipo de cosas no hay que tener un techo, ¿ya? Un techo porque uno se limita, o sea, quizá en un principio yo nunca iba a hacer un libro donde, como en Necrófera, por ejemplo, donde haya un crimen de un bebé, pero ahora sí lo hice, ¿cachai? Pero si yo vuelvo, no sé, 5, 10 años atrás, quizás no hubiera escrito, no lo hubiera escrito. Pero claro, siempre hay que irse, eh, claro, escalando en niveles. Eh, pero como te digo, yo no sé, nunca he pensado, o sea, yo creo que tengo la idea, tengo el título, trato de siempre tener primero el título y en base al título empezar a escribir. Por ejemplo, hace tiempo no escribía gore, ¿ya? Y hubieron dos últimas convocatorias que, que me dije, esta es mi oportunidad para volver a escribir. Una es de la revista Wax, la de cuentos super gore, y ahí me motivé y traté de, de escribir algo gore, ahí salió. Y la otra, la que lanzó ahora Cthulhu, que es la de los cuentos de canibalismo. Sí. Claro, entonces también ahí ya tenía una idea, ¿cachai? Entonces tenía una idea de X, por decirlo así, y ya la tomo y empiezo a agregarle cosas. Pues. Como dices tú, abro el desván o el sótano y empiezo a sacar ahí ciertas cosas, pues, algún elemento. ¿Sí? Bueno, sí, sí, yo recuerdo cuando leí como un protagonista de fin de serie B, o sea, si tratamos de hacer un símil a lo que es la música, a mí me supo más bien, o sea, había como un ruido, eh, ¿cómo se llaman? Como estas psicofonías, no sé si me dejo entender, como Uh-huh, un ruido uh-huh. blanco mientras leía, ¿no? Era muy Ah, sórdido, muy a lo Salo, si se quiere, o a lo uh-huh. Serbian Field, quizás, no sé, había ese ruido constante, ¿no? Y más bien cuando ya leí Necrósfera, ya sonaba como una sinfonía, ¿no? O sea, te detenías mucho, descansabas los textos, la manera en cómo llegabas, dolía, ¿no? A veces hay textos pues que te rechazan, ¿no? O sea, pero sí se nota pues el tema de que ha ido puliendo el estilo, ¿no? Y creo que tienes razón, o sea, si no evolucionas, pues, no sé, si no hay movimiento, no hay vida, ¿no? Hay que Uh-huh. superarse, ¿no? O sea, Sí, no necesariamente tienes que mantener el nivel de verborrea visceral, ¿no? Sino más bien ir refinando. Pero bueno, exacto. en todo caso, para ir arqueando, para ir finalizando esta entrevista, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, Pablo. Quisiera saber dónde podemos conseguir tus materiales. Eh, acá, bueno, en Chile, por, por intermedio de Catarte Ediciones, ya, pueden conseguir La Maldición de los Waitley, Ujú. ya. Lo que es el protagonista del film que se ve que quedan súper pocas copias, creo que por Pirita, que es una distribuidora de acá, Busca Libre. Siempre me equivoco, no sé si es Busca Libre o Busca Libro, pero bueno, ahí me entenderán. Y bueno, y en Perú, que está Necrospectiva, que fue una edición coeditada con Cthulhu, y bueno, y ahora Necrófera, que salió este año. O sea, con la editorial Cthulhu ahí pueden conseguir ese material si se atreven. Sí, igual recuerden que en la descripción de este video van a estar adjuntados los links para que puedan acceder a las diversas editoriales o sitios para que ustedes puedan conseguir el material de Pablo. Debo admitir que, bueno, cuando yo he llevado Necrósfera a diversos sitios, las ferias que estoy asistiendo, sí se han vendido muy bien porque creo que hay un foco, ¿no? El nicho aquí en Perú sí está interesante cuando recepcionan estos textos, ¿no? Y quieren leer a Rigardo, y quieren leer a Pablo, y quieren leer a Cthulhu, entonces creo que está muy bien en ese sentido. Bueno, en todo caso, Pablo, palabras finales.
Bueno, primero agradecer por la instancia y eso nomás, pues, o sea, lean harta literatura rara. Hay que, no sé, hay que siempre ir ampliando ciertos, ¿cómo se dice? Ir rompiendo ciertos moldes, ¿no? Definitivamente, ¿no? Definitivamente todo tipo de literatura va a tener su fandom y todo tipo de literatura tiene su sitio, ¿no? No hay que ser censurados en ese sentido. Pues Claro, bien, en y todo caso, necesariamente, dime. disculpe, no, y necesariamente uno no, que a veces, bueno, voy a hacer un paréntesis, a veces piensan que uno es lo que escribe, o sea, Ah, no. piensan, no sé, que uno es psicópata, que se mete a la Big Web a sacar cierto material y todo es un tipo de oficina normal. Bueno, es que también los asesinos seriales eran normales, pues John Wayne Gacy. Así que bueno, mejor no digo nada. Sí, mejor no. Mejor no, bro. Tienes razón, ya. Pero en todo caso, es mejor leer y consumir esta literatura, escribirla, ¿no? A salir con un hacha a la calle. Así que, enhorabuena, Así seguir, es. seguir comprando estos libros, seguir leyéndolos y seguir produciéndolos. Muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaron a esta entrevista. Por favor, compartan, denle like, activen la campana, todo lo necesario para seguir ampliando el canal. En algún lugar del video les estoy dejando otras sugerencias para que vean más contenido de Pez del Abismo. Y con nosotros será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias, Pablo, y gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.